Los 12 apóstoles fueron los pilares de la difusión del cristianismo, llevando el mensaje de Jesucristo al mundo. ¿Pero cuál fue su destino? ¿Sabías que la mayoría de ellos enfrentaron una persecución brutal y murieron trágicamente por no negar su fe? En este vídeo, exploraremos la vida y el martirio de los apóstoles de Cristo, desde su llamado a seguir a Jesús hasta los eventos que llevaron a sus muertes. Profundicemos en las impresionantes historias de estos hombres que dedicaron todo a difundir el Evangelio. Quédate hasta el final para conocer detalles sorprendentes sobre cada una de sus trayectorias. Y no olvides suscribirte al canal María, la Madre del Hijo de Dios, darle me gusta y activar la campanita para recibir más contenido sobre la fe cristiana y sus orígenes. Ahora prepárate para descubrir qué sucedió realmente con los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles de Jesucristo eran hombres comunes, de orígenes diversos, entre pescadores, campesinos y artesanos, que dejaron sus vidas para seguir a su Maestro. Como testigos de la resurrección de Jesús, recibieron la misión de llevar el Evangelio al mundo. Sin embargo, su viaje no estuvo exento de desafíos. Ellos enfrentaron la persecución y el martirio por causa de su fe, sacrificándose por amor a Cristo. Sus muertes no fueron naturales. Cada uno de ellos es un poderoso testimonio de su lealtad a su amo y de la brutalidad que pueden sufrir por sus creencias. ¿Tienes curiosidad por el destino de los 12 apóstoles? Si crees que tuvieron finales pacíficos, estás profundamente equivocado. Sus vidas y muertes están envueltas en misterio, controversia y relatos sombríos. En este video, exploraremos todos los detalles registrados en la Biblia, así como la información proporcionada por la Iglesia y los historiadores. Así que suscríbete al canal, haz clic en el botón me gusta y mira el video hasta el final para descubrir la fascinante historia de los 12 apóstoles. Andrés, hermano de Simón Pedro, nació en Betsaida, un pequeño pueblo de pescadores en la costa norte del mar de Galilea. Hijo de Jonás, creció en una familia que dependía de la pesca para sobrevivir. Vivir con su hermano y trabajar diariamente en el mar forjó un carácter resiliente y una fe sencilla pero profunda. Andrés fue inicialmente discípulo de Juan el Bautista, el profeta que predicó el arrepentimiento y preparó el camino para el Mesías. Fue a través de Juan que Andrés escuchó acerca de Jesús. Un día, al oír a Juan Bautista señalar a Jesús como el Cordero de Dios, Andrés, movido por una profunda curiosidad y un ardiente deseo de conocer al Mesías, siguió inmediatamente a Jesús. Él, como su hermano, fue uno de los primeros en reconocer a Jesús como el Mesías prometido. Y, en un acto de entusiasmo y devoción, corrió a contárselo a su hermano Pedro, atrayéndolo también a seguir a Jesús. Después de la ascensión de Jesús, Andrés, como los demás apóstoles, recibió la tarea de difundir el Evangelio hasta los confines de la tierra. Demostrando una dedicación inquebrantable, Andrés predicó en muchas regiones, incluidas Grecia, Asia Menor y posiblemente incluso tan al norte como Rusia. Su predicación era ferviente y era conocido por realizar milagros, sanar enfermos y convertir a muchos al cristianismo. Andrés no se limitó a predicar a grandes multitudes. Tenía un don especial para acercarse a la gente individualmente, como lo había hecho con su hermano Pedro. Se dedicó a llevar el mensaje de Jesús a todos los que conocía, sin importar su origen o estatus social. El destino final de Andrés lo llevó a la ciudad de Patras, Grecia. Su ferviente predicación y la conversión de muchos provocaron la ira de las autoridades locales, que veían el crecimiento del cristianismo como una amenaza al orden establecido. Andrés fue arrestado y condenado a muerte por crucifixión. En un acto de humillación y crueldad, fue atado a una cruz en forma de X, conocida hoy como la Cruz de San Andrés. Esta forma de crucifixión prolongó su sufrimiento, ya que no fue clavado sino atado, y permaneció en la cruz durante 2 días. Durante este tiempo, Andrés continuó predicando a la audiencia, animándolos a seguir a Jesús. Su coraje y su fe inquebrantable durante su martirio inspiraron a muchos a convertirse al cristianismo, incluso frente a su agonía y muerte. Antes de convertirse en una figura central del cristianismo, Pedro era un simple pescador llamado Simón. Vivía en la ciudad de Capernaum, situada a orillas del mar de Galilea. Capernaum era un próspero pueblo de pescadores y comerciantes, un punto crucial para el sustento de la región. La vida de Simao estuvo marcada por el ritmo de las aguas y el esfuerzo incesante de lanzar y recuperar las redes de pesca. La profesión de pescador, aunque ardua e impredecible, era la base económica de su familia y de su comunidad. Simao trabajaba junto a su hermano André, que también era pescador. Juntos compartieron las alegrías y las dificultades de la vida cotidiana en el mar de Galilea. Andrés, un hombre de corazón generoso y espíritu curioso,
Ya había conocido a Juan el Bautista y quedó impresionado por sus enseñanzas. Fue Andrés quien escuchó por primera vez acerca de Jesús y sintió que algo extraordinario estaba por suceder. Fue en este contexto que la vida de Simao dio un giro inesperado. El Evangelio de Lucas narra este momento transformador en Lucas 5:1. En un día aparentemente normal, Jesús, que ya empezaba a ser conocido por sus enseñanzas y milagros, se encontraba a orillas del mar de Galilea. Se reunió una gran multitud para escucharlo, y él subió a una de las barcas para enseñar mejor a la gente. Esta barca pertenecía a Simón. Después de que Jesús terminó de hablar, le hizo una petición inusual a Simón: zarpa a la mar y echad vuestras redes para pescar. Lucas 5:4. Simón, aunque experimentado en las aguas y consciente de que habían pescado toda la noche sin éxito, respondió respetuosamente: Señor, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Lucas 5:5. Lo que siguió fue un milagro que cambiaría la vida de Simón para siempre. Cuando echaron sus redes como Jesús les había ordenado, atraparon una cantidad tan grande de peces que las redes comenzaron a romperse. Sorprendido y asombrado por lo sucedido, Simón cayó de rodillas a los pies de Jesús, diciendo: Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Lucas 5:8. Reconoció en ese momento la santidad de Jesús y su propia indignidad. Pero Jesús tenía planes más grandes para Simón. Él le respondió: No tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres. Lucas 5:10. Este llamado fue una invitación a una vida de propósito divino y transformación. Sin dudarlo, Simón y su hermano Andrés lo dejaron todo para seguir a Jesús. Esta decisión marcaría el inicio de un viaje extraordinario, donde Simón, ahora llamado Pedro, jugaría un papel crucial en la difusión del cristianismo y la fundación de la Iglesia. Pedro, ahora discípulo de Jesús, comenzó un viaje de aprendizaje y transformación que desafiaría sus creencias y expandiría su fe de maneras inimaginables. Desde sus primeros momentos con Jesús, Pedro fue testigo de milagros que cambiarían para siempre su comprensión del mundo y de lo divino. Caminando con Jesús, Pedro vio a su maestro sanar a los enfermos, expulsar demonios y predicar con una autoridad que ningún hombre antes de él había poseído. Cada día con Jesús era una nueva lección sobre el reino de Dios. Una de las primeras y más impresionantes demostraciones del poder de Jesús tuvo lugar en una sinagoga de Capernaum. Un hombre, poseído por un espíritu maligno, se enfrentó a Jesús, y con una simple orden, el espíritu fue expulsado, dejando a todos asombrados, incluido Pedro, quien comenzó a darse cuenta de la verdadera naturaleza de su maestro. Otra experiencia notable fue la curación de la suegra de Pedro, que estaba postrada en cama con fiebre. Jesús, al ser informado de su condición, fue a la casa de Pedro, tomó la mano de la mujer y la fiebre la dejó inmediatamente. Este milagro, realizado en la privacidad de la casa de Pedro, solidificó aún más su fe en la compasión y el poder de Jesús. Las enseñanzas de Jesús también fueron profundamente transformadoras. Hablaba en parábolas, historias sencillas con profundos significados espirituales que revelaban los misterios del reino de Dios de una manera accesible pero desafiante. Pedro, junto con los demás discípulos, pedía con frecuencia explicaciones adicionales, ansioso de comprender plenamente el mensaje de su maestro. Vivir con Jesús diariamente, escuchar sus palabras de sabiduría y ser testigo de sus actos de amor, moldeó a Pedro en un líder en formación, preparado para la misión que tenía por delante. Entre los innumerables milagros y enseñanzas, uno de los acontecimientos más significativos para Pedro fue la transfiguración de Jesús. Este acontecimiento, narrado en Mateo 17:1-9, ocurrió cuando Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto. Allí, ante los ojos atónitos de los discípulos, Jesús se transfiguró. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Junto a Jesús aparecieron Moisés y Elías, figuras centrales de la fe judía, conversando con él. Pedro, dominado por una mezcla de miedo y éxtasis, propuso construir 3 tiendas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y de la nube salió una voz: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchenlo. Mateo 17:5. Los discípulos cayeron rostro en tierra aterrorizados, pero Jesús los tocó y dijo. Cuando levantaron la vista, solo vieron a Jesús. La transfiguración fue un momento de revelación divina que confirmó la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Para Pedro,
Fue una experiencia que reforzó su fe y su comprensión de que Jesús no era solo un profeta o maestro, sino el Mesías mismo, el Hijo del Dios vivo. Este acontecimiento tuvo un profundo impacto en la fe de Pedro, proporcionándole una visión celestial que lo sostendría durante los momentos de duda y desafío que enfrentaría más tarde. Es importante entender que los momentos de debilidad y restauración de Pedro son fundamentales para comprender su complejo camino de fe. Estos episodios reflejan tanto su humanidad como la profunda transformación que experimentó al seguir a Jesús. Una de las historias más conocidas que involucran a Pedro es cuando caminó sobre el agua. Este acontecimiento, narrado en Mateo 14, 22 y 33, ocurrió después de que Jesús había alimentado a 5.000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y cruzaran al otro lado del mar, mientras él se quedó para orar. Durante la noche, una fuerte tormenta se desató sobre el mar y los discípulos luchaban contra las olas. De repente vieron a Jesús caminando sobre el agua hacia ellos. Atemorizados, pensaron que era un fantasma, pero Jesús los tranquilizó. «Ten buen ánimo. Soy yo, no hay más». Pedro, impetuoso como siempre, respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Jesús dijo: «Venid». Entonces Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Sin embargo, cuando se dio cuenta de la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pedro gritó pidiendo ayuda: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano y lo sostuvo, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando regresaron a la barca, cesó el viento, y los discípulos adoraron a Jesús, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Este episodio es rico en simbolismo y mensajes espirituales. El caminar de Pedro sobre las aguas representa un acto extraordinario de fe, una confianza total en Jesús. Sin embargo, su duda posterior al mirar el viento y las olas revela la fragilidad humana y la lucha constante entre la fe y el miedo. La mano extendida de Jesús simboliza la ayuda divina que siempre está disponible, incluso cuando nuestra fe flaquea. La experiencia refuerza la necesidad de mantener la mirada fija en Cristo, especialmente en medio de las tormentas de la vida. Otro momento crucial en la vida de Pedro es su negación de Jesús, un episodio oscuro y doloroso narrado en Lucas 22,54-62. La noche en que Jesús fue traicionado y arrestado, Pedro lo siguió de lejos hasta la casa del sumo sacerdote. Mientras interrogaban a Jesús, Pedro se mezcló con la multitud en el patio. 3 veces lo acusaron de ser seguidor de Jesús y 3 veces lo negó, diciendo que no conocía a Jesús. Después de la tercera negación, el gallo cantó y Pedro recordó las palabras de Jesús: «Antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces». Pedro salió y lloró amargamente. Este momento de negación es un profundo contraste con el coraje que Peter había demostrado antes. Es un poderoso recordatorio de la debilidad humana y del miedo que puede vencer incluso a los seguidores más dedicados de Cristo. La culpa y el arrepentimiento que sintió Peter fueron abrumadores. Sus amargas lágrimas revelaron el conflicto interno entre su amor por Jesús y su falta de lealtad en el momento más crítico. A pesar de este fracaso, la historia de Peter no termina en la negación. La restauración de Pedro, que ocurre más tarde, muestra la gracia y el perdón de Jesús. Este acontecimiento preparó a Pedro para convertirse en una de las piedras angulares de la Iglesia, fortaleciendo su fe y determinación. La experiencia de Pedro de caminar sobre el agua y luego hundirse, seguida de su negación de Jesús, resume la trayectoria de muchos creyentes. Una montaña rusa de fe y duda, de coraje y miedo, que es redimida por el amor incondicional y la misericordia de Cristo. La redención y la misión apostólica de Pedro son momentos decisivos que ilustran la profunda transformación y el propósito divino en la vida del apóstol. Después de su amarga negación de Jesús, la restauración de Pedro fue un acto de amor y perdón que lo preparó para liderar la iglesia naciente. Después de la resurrección de Jesús, Pedro enfrentó un encuentro que cambiaría su vida para siempre, narrado en Juan 21, 15 y 19. Jesús se apareció a sus discípulos en las orillas del mar de Galilea, donde después de una milagrosa pesca de peces, similar a la que lo había llamado inicialmente, compartió una comida con ellos. Después del desayuno, Jesús se volvió hacia Pedro y le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Pedro respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Este diálogo se repitió 3 veces, cada vez con Jesús preguntando sobre el amor de Pedro y Pedro afirmando su devoción. La tercera vez, Pedro se sintió entristecido por la insistencia de Jesús, pero respondió con sinceridad:
Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús concluyó, apacienta mis ovejas. Este momento fue más que una simple reafirmación del amor de Pedro por Jesús. Fue un proceso de restauración y rehabilitación espiritual. Cada pregunta y respuesta revertía simbólicamente cada una de las 3 negaciones de Pedro. Al final, Jesús no solo perdonó a Pedro, sino que también le encargó una responsabilidad pastoral, cuidar de su rebaño. Esta comisión marcó a Pedro como un líder de la Iglesia, una roca sobre la cual se edificaría la fe cristiana. La importancia del perdón y la redención en este episodio es monumental. Demuestra que a pesar de nuestras fallas, el amor de Jesús es incondicional y su perdón es completo. Él no solo perdona, sino que también restaura y confía misiones importantes a quienes perdona. Para Pedro, esta experiencia solidificó su fe y compromiso, preparándolo para el papel crucial que desempeñaría en el futuro. Este futuro papel comenzó a manifestarse poderosamente el día de Pentecostés, un acontecimiento crucial descrito en Hechos 2, 1, 41. Ese día, los discípulos estaban reunidos cuando de repente un sonido como de un viento recio que soplaba llenó toda la casa. Aparecieron lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. Este fenómeno atrajo a una multitud de judíos devotos de muchas naciones que estaban asombrados al oír a los discípulos hablar en sus propios idiomas. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso de pie y pronunció un sermón poderoso. Explicó que este acontecimiento fue el cumplimiento de la profecía de Joel sobre la venida del Espíritu Santo y que Jesús el Nazareno había sido crucificado y resucitado según el plan divino. Proclamó que Jesús era el Mesías prometido y que ahora estaba exaltado a la diestra de Dios. Sus palabras fueron tan convincentes e inspiradas que la multitud se conmovió profundamente y preguntó, ¿qué haremos, hermanos? Pedro respondió, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ese día, unas 3,000 personas aceptaron el mensaje de Pedro y se bautizaron, lo que marcó el nacimiento de la Iglesia cristiana. Pedro jugó un papel crucial en este comienzo, no solo como un predicador elocuente, sino como un líder valiente e inspirado por el Espíritu. Su sermón de Pentecostés es un testimonio de la transformación que experimentó desde un pescador vacilante a un apóstol intrépido. El viaje de Pedro desde su restauración hasta su liderazgo en Pentecostés ejemplifica el poder del perdón y la gracia divina. Su historia inspira a los cristianos a reconocer que, a pesar de los fracasos, es posible ser redimido y usado poderosamente por Dios para cumplir su propósito. La vida de Pedro, transformada por la redención y fortalecida por el Espíritu Santo, sigue siendo fuente de aliento y modelo de fe para la Iglesia a lo largo de los siglos. Antes de continuar, si te está gustando el contenido, te pido que te suscribas al canal y le des al botón de me gusta para que no te pierdas futuros contenidos. Y volvemos al vídeo. El liderazgo de Pedro en la Iglesia primitiva se caracterizó por milagros poderosos, predicación valiente y perseverancia inquebrantable frente a la persecución. Se convirtió en un líder carismático e intrépido cuya fe y acciones ayudaron a establecer la Iglesia cristiana y expandir su influencia. Uno de los primeros y más notables milagros realizados por Pedro después de Pentecostés se relata en Hechos 3, 1, 10. Pedro y Juan subían al templo a orar cuando encontraron a un hombre cojo de nacimiento que era llevado diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para pedir limosna. Cuando el hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero. Pedro, fijándole en los ojos, dijo, míranos. El hombre esperaba recibir algo, pero Pedro le respondió, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro, tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente los pies y los tobillos del hombre se reafirmaron. Saltó, se puso de pie y empezó a caminar. Entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabando a Dios, y se llenaron de asombro y de admiración por lo que había sucedido. Este milagro no solo restauró físicamente al hombre, sino que también tuvo un profundo impacto espiritual en la comunidad. La multitud, maravillada por lo sucedido, se reunió alrededor de Pedro y de Juan. Y Pedro aprovechó la oportunidad para predicar acerca de Jesús, explicando que el poder de sanar venía por medio de la fe en el nombre de Jesucristo, a quien Dios había resucitado de los muertos. Pedro continuó realizando otros milagros y predicando con valentía. En Hechos 5,
Leemos acerca de la creciente reputación de Pedro como instrumento del poder de Dios, hasta el punto que la gente dejaba a los enfermos en las calles para que al menos la sombra de Pedro pudiera caer sobre algunos de ellos y sanarlos. También de las ciudades cercanas acudió mucha gente a Jerusalén trayendo consigo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos fueron curados. La poderosa predicación y los milagros realizados por Pedro y los apóstoles trajeron no solo crecimiento, sino también persecución. Las autoridades religiosas, sintiéndose amenazadas por la creciente popularidad e influencia de los apóstoles, comenzaron a suprimir la nueva fe. En Hechos 12, 1-19, leemos acerca de una de las experiencias más dramáticas de persecución que enfrentó Pedro. El rey Herodes Agripa comenzó a arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Ordenó matar a Santiago, hermano de Juan, y viendo que esto agradó a los judíos, también arrestó a Pedro durante la fiesta de los panes sin levadura. Pedro fue puesto bajo fuerte guardia, con 4 escoltas de 4 soldados cada una, pero la iglesia oró fervientemente por él. La noche antes de su juicio, mientras Pedro dormía entre 2 soldados, encadenado y con guardias en la puerta, se le apareció un ángel del Señor. Una luz brilló en la celda y el ángel tocó el costado de Pedro, despertándolo. «Levántate rápido», dijo el ángel, y las cadenas cayeron de las muñecas de Pedro. El ángel le ordenó que se vistiera y lo siguiera. Pasaron junto a los guardias y salieron por la puerta de hierro que conducía a la ciudad, que se abrió sola. Después de caminar por una calle, el ángel lo dejó, y Pedro, al darse cuenta de que no era un sueño, declaró: «Ahora sé sin duda alguna que el Señor envió su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba». Pedro fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Cuando una sirvienta llamada Roda reconoció la voz de Pedro, corrió adentro, dejándolo afuera, y anunció que Pedro estaba en la puerta. Al principio no le creyeron, pero cuando abrieron la puerta se maravillaron al verlo. Pedro explicó cómo el Señor lo había liberado de la prisión y les pidió que informaran a Santiago y a los otros hermanos. Así que se fue a otro lugar. A pesar de la persecución, la iglesia continuó creciendo. El poder de Dios manifestado a través de Pedro y los demás apóstoles, junto con su predicación audaz, atrajo a más personas a la fe. Cada milagro, cada sermón y cada acto de valentía contribuían al fortalecimiento y expansión de la iglesia, demostrando que, aún en medio de la adversidad, la obra de Dios prosperaba. Los últimos años de Pedro estuvieron marcados por viajes misioneros, la escritura de epístolas y, finalmente, su martirio, dejando un legado duradero en la historia del cristianismo. Pedro, uno de los líderes más destacados de la iglesia primitiva, dedicó sus últimos años a difundir el mensaje de Cristo y fortalecer las comunidades cristianas. Después de los acontecimientos narrados en los Hechos de los Apóstoles, las tradiciones y los escritos históricos indican que Pedro continuó sus viajes misioneros, llevando el evangelio a diferentes regiones. Se le asocia tradicionalmente con Roma, donde desempeñó un papel importante en el liderazgo de la iglesia local. Aunque los detalles exactos de sus viajes son inciertos, se cree que también visitó Antioquía y posiblemente otras áreas del Imperio Romano. Durante este periodo, Pedro escribió 2 epístolas que forman parte del Nuevo Testamento. Estas cartas ofrecen una visión profunda de su teología, su trabajo pastoral y su visión de la vida cristiana. La primera epístola de Pedro fue escrita para animar a los cristianos que sufrían persecución. Pedro exhorta a los fieles a permanecer firmes en la fe, ofreciendo esperanza y enfatizando la importancia de la santidad, la humildad y la sumisión a Dios. También habla de la importancia de sufrir por Cristo, enfatizando que este sufrimiento es parte del llamado cristiano y que quienes perseveren recibirán una gran recompensa. La segunda epístola, por otro lado, se centra en advertir contra los falsos maestros y reafirmar la veracidad del Evangelio. Pedro exhorta a los cristianos a crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, enfatizando la importancia de una vida moralmente recta y de la vigilancia espiritual. También reafirma la certeza de la segunda venida de Cristo, animando a los creyentes a vivir en espera y preparación para este gran acontecimiento. El martirio de Pedro es uno de los episodios más emblemáticos de su vida. Según la tradición, Pedro fue martirizado en Roma durante el reinado del emperador Nerón. Nerón, conocido por su crueldad, inició una severa persecución contra los cristianos después del gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, acusándolos de incendiar la ciudad. Pedro fue arrestado y condenado a muerte. Pedro fue crucificado, pero según la tradición, pidió ser crucificado cabeza abajo, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que su maestro, Jesucristo.
Este último acto de humildad y devoción reflejó la transformación completa que había experimentado a lo largo de su vida como seguidor de Jesús. La vida y la muerte de Pedro tuvieron un impacto profundo y duradero en la historia del cristianismo. Su valiente liderazgo, sus enseñanzas y su disposición a sufrir y morir por la fe han inspirado a generaciones de cristianos. Pedro, quien comenzó su viaje como un simple pescador, se convirtió en una roca sobre la cual se construyó la iglesia, dejando un legado de fe, esperanza y amor que continúa influyendo en la iglesia hasta el día de hoy. Santiago, hijo de Zebedeo, también conocido como Santiago el Mayor, fue una figura prominente entre los 12 apóstoles de Jesús. Nació en Betsaida, un pequeño pueblo pesquero, y creció en una familia dedicada a la pesca. Su padre, Zebedeo, era un famoso pescador y su madre, Salomé, era una de las devotas seguidoras de Jesús. Santiago y su hermano Juan trabajaron junto a su padre, echando sus redes en el mar de Galilea, una actividad que requería fuerza, paciencia y habilidad. La vida de Santiago cambió para siempre cuando Jesús lo llamó a ser uno de sus discípulos. Junto con su hermano Juan y Simón Pedro, Santiago formó el Círculo Íntimo de Jesús, un grupo privilegiado que fue testigo de algunos de los momentos más significativos del ministerio de Cristo. Estuvo presente en la Transfiguración, donde Jesús reveló su gloria divina en la cima de un monte, en compañía de Moisés y Elías. Santiago también estuvo con Jesús en el huerto de Getsemaní, donde Jesús oró intensamente antes de su arresto, mostrando la cercanía y confianza que Jesús tenía en él. Después de la resurrección y ascensión de Jesús al cielo, Santiago asumió un papel activo en la difusión del Evangelio. Se convirtió en un líder apasionado y elocuente, predicando con valentía en Jerusalén y otras regiones. Su predicación también desafió a las autoridades religiosas y políticas de la época, que veían el crecimiento del cristianismo como una amenaza a su existencia. Santiago, con su pasión y celo, continuó expandiendo el mensaje de Jesús, enfrentándose a constante oposición y peligro. Santiago estaba destinado a ser el primero de los apóstoles en ser martirizado, un honor que aceptó con fe y valentía. Durante el reinado del rey Herodes el Peregrino, en un periodo de creciente persecución de los cristianos, Santiago fue arrestado por orden del rey. Herodes, buscando ganarse el favor de los líderes judíos, decidió eliminar a una de las figuras más influyentes de la iglesia primitiva. Santiago fue llevado a juicio y rápidamente se dictó la sentencia de muerte. Fue decapitado en Jerusalén, sellando su testimonio con su propia sangre. Su muerte marcó un momento oscuro pero poderoso en la historia del cristianismo, inspirando a otros seguidores a permanecer firmes en su fe sin importar las consecuencias. Para comprender plenamente la historia del apóstol Juan y su milagrosa supervivencia, es fundamental situarnos en el contexto histórico y religioso en el que vivió. Hablamos de una época marcada por acontecimientos cruciales en la historia de la humanidad y del surgimiento del cristianismo como una nueva y poderosa fuerza espiritual. En el siglo I después de Cristo, el mundo mediterráneo estaba bajo el dominio del Imperio Romano, una entidad política vasta y poderosa que ejercía control sobre gran parte del mundo conocido. Bajo el dominio romano, las culturas y religiones locales a menudo coexistían, aunque bajo la supervisión e influencia de la autoridad imperial. Es en este contexto que aparece Jesús de Nazaret, cuyo ministerio público y enseñanzas revolucionarias desafiaron las estructuras religiosas y sociales de la época. El apóstol Juan surge como una figura central en este movimiento, siendo testigo directo de los milagros y las palabras de Cristo. Pero antes de eso, entendamos quién era el apóstol Juan. Juan, hijo de Zebedeo y María Salomé, nació en una familia de pescadores en la región de Galilea, en el norte de Israel. Su infancia estuvo marcada por el duro trabajo en la profesión de su padre, un hombre próspero en el negocio de la pesca. Desde temprana edad, Joao estuvo expuesto a los rigores de la vida cotidiana y a los desafíos de mantener a su familia. Es interesante notar que Juan, junto con su hermano Santiago, fue inicialmente un seguidor de Juan el Bautista, el predicador que anunció la venida del Mesías. Para algunas personas puede parecer obvio, pero aquí es importante aclarar a los espectadores que Juan, hijo de Zebedeo, el apóstol y discípulo de Jesús que estudiaremos en el vídeo de hoy, no debe ser confundido con Juan el Bautista, el predicador asceta que preparó el camino a Jesús para su ministerio. Aunque ambos tienen el mismo nombre, son figuras distintas con roles y contextos históricos diferentes dentro de la narrativa bíblica. Juan el Bautista, a menudo llamado el Bautista, fue conocido por su estilo de vida austero en el desierto, su bautismo de arrepentimiento y su proclamación de la venida del Mesías. Fue un precursor de Jesús anunciando su llegada y preparando espiritualmente a la gente para recibirlo. Por otra parte,
Juan, hijo de Zebedeo, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús para ser sus discípulos más cercanos. Fue testigo de los milagros de Jesús, escuchó sus profundas enseñanzas y compartió momentos íntimos con el Maestro. Su cercanía a Jesús lo convirtió en una figura central del cristianismo primitivo, conocido por su devoción inquebrantable y su importante papel en la transmisión de las enseñanzas de Jesús después de su muerte y resurrección. La historia del encuentro de Juan y Santiago con Jesús es una narración notable en el Nuevo Testamento, registrada en varios evangelios sinópticos. Este momento crucial no solo marcó el comienzo de un viaje transformador para los dos hermanos, sino que también tuvo un impacto significativo en la historia del cristianismo. La historia comienza con Juan y Santiago ejerciendo su profesión de pescadores en las aguas del mar de Galilea. Trabajaron codo a codo con su padre, Zebedeo, en su barco, siguiendo los pasos de la tradición familiar. Como pescadores, estaban familiarizados con la ardua y desafiante rutina de lanzar sus redes al mar en busca de una buena pesca. En un día de trabajo aparentemente normal, John y James están concentrados en sus tareas cuando sucede algo extraordinario. Jesús de Nazaret, el famoso rabino y predicador que ya había comenzado a llamar la atención por sus enseñanzas y milagros, aparece en la orilla del mar. Jesús, con su carisma magnético y su autoridad, llama a los dos hermanos a convertirse en sus discípulos. Él los invita a seguirlo. La respuesta de Juan y Santiago es inmediata y decisiva. Sin dudarlo, dejan atrás sus redes y a su padre y siguen a Jesús, dispuestos a emprender un camino de fe y de servicio. El pasaje bíblico registrado en Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22, describe la historia. Mientras Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Estaban echando las redes en el mar, porque eran pescadores. Luego les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Ellos inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. Continuó caminando y vio a otros dos hermanos. Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan estaban en la barca con su padre Zebedeo, preparando las redes. Jesús los llamó, y ellos, dejando inmediatamente la barca y a su padre, le siguieron. Este momento de encuentro y de llamada representa un giro decisivo en sus vidas, una transformación que les llevará a abandonar su vida anterior y dedicarse enteramente al servicio del Mesías. A partir de ese momento, Juan y Santiago se convierten en discípulos dedicados de Jesús, presenciando sus milagros, escuchando sus enseñanzas y compartiendo su misión de proclamar el reino de Dios. Caminan junto a Jesús, aprendiendo de Él, siendo desafiados por Él y siendo transformados por su presencia y amor. A partir de ese momento crucial, Juan se dedicó por completo al ministerio de Jesús, convirtiéndose en uno de sus discípulos más cercanos y leales. La identificación del apóstol Juan como uno de los discípulos más cercanos de Jesús es un aspecto crucial de su historia e influencia dentro del cristianismo primitivo. Desde los primeros relatos del Nuevo Testamento, Juan es retratado como uno de los pocos discípulos que estuvieron estrechamente involucrados en los momentos más importantes e íntimos de la vida de Jesús. En varios pasajes de los Evangelios, Juan es mencionado como parte del círculo íntimo de discípulos de Jesús, junto con Pedro y el hermano de Juan, Santiago. A veces este trío es invitado a presenciar acontecimientos significativos que los demás discípulos no presencian, como la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. En Marcos 14, versículos 32 al 36, leemos: «Después llegaron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, mientras yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a angustiarse y a angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédate aquí y vigila». Yendo un poco más adelante, cayó en tierra y oró que, si era posible, lo llevaran de allí en aquella hora. Y él dijo: «Abba, Padre, ¿es posible para ti todo? Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que quieras tú». Del mismo modo, durante la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, Juan, Pedro y Santiago son invitados a acompañar a Jesús. En Mateo 17, versículo 1, leemos: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan el hermano de Jacobo, y los llevó solos a un monte alto. Conviene recordar que Juan también estuvo presente en momentos claves de la vida de Cristo, como durante la resurrección de la hija de Jairo. Jairo, un miembro destacado de la sinagoga local, se acercó a Jesús desesperado y le rogó que sanara a su hija, que estaba al borde de la muerte. Jairo creía firmemente en el poder de Jesús y esperaba que él pudiera salvarla. Jesús,
conmovido por la fe de Jairo, acepta acompañarlo a su casa para ayudarlo. Mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, lo rodeó una multitud ansiosa por ver milagros o escuchar sus palabras. En medio del alboroto, una mujer que desde hacía 12 años padecía flujos de sangre se acercó a Jesús por detrás y tocó su manto, creyendo que eso la curaría. Jesús, sintiendo el poder que fluía de él, se vuelve hacia la mujer y la tranquiliza diciéndole que su fe la ha curado. Mientras Jesús aún estaba hablando con la mujer, llegaron unos mensajeros de la casa de Jairo para informarle que su hija había muerto y que ya no era necesario molestar a Jesús. Sin embargo, Jesús anima a Jairo diciéndole: «No tengas miedo, cree solamente y serás salva». Cuando Jesús llega a la casa de Jairo, encuentra una multitud de personas llorando y lamentando la muerte de la niña. Entra en la casa acompañado de Pedro, Santiago y Juan, nuevamente los 3 discípulos más cercanos. Jesús va a la habitación donde está la niña y le dice: «Niña, a ti te digo, levántate». En ese mismo momento, la niña se levanta y comienza a caminar, ante gran asombro y alegría de todos los presentes. Es maravilloso observar cómo la relación de Juan con Jesús se caracteriza por una cercanía e intimidad únicas. A menudo se hace referencia a Juan como el discípulo amado, un término que sugiere un nivel de afecto y confianza especial por parte de Jesús. En momentos cruciales de la vida de Jesús, como la última cena, se describe a Juan como el que se apoyó en el pecho de Jesús, lo que indica una conexión profunda e íntima entre ambos. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 23. Detalles. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba reclinado junto a Jesús. La personalidad de Juan también se explora en los relatos bíblicos, revelando rasgos de lealtad, coraje y devoción. Se le retrata como alguien con un fuerte sentido de propósito y compromiso con la causa de Jesús. Su presencia al lado de Jesús en los momentos de peligro y desafío, como la crucifixión y el encarcelamiento, demuestra su coraje y determinación para permanecer fiel al Maestro, incluso frente a la adversidad. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27, recoge este momento conmovedor. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, su hermana, María la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, de pie junto a ella, dijo a su madre: «Ahí tienes a tu hijo». Y al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Esta demostración de amor y fidelidad es profundamente conmovedora, porque incluso ante una amenaza a su propia vida, Juan permaneció al lado de Jesús hasta el final. Además, la presencia de Juan en la crucifixión resalta su profunda comprensión espiritual y su compromiso con las enseñanzas de Jesús. Al presenciar el sacrificio supremo de su Maestro, Juan reflexionó sobre las palabras y enseñanzas de Jesús, encontrando fuerza y significado en esa hora oscura. Los líderes judíos, alarmados por el crecimiento del movimiento cristiano y desconfiados de su mensaje de salvación en Jesucristo, buscaron reprimir y perseguir a los seguidores de Jesús. Juan, como uno de los líderes clave de la iglesia primitiva, se convirtió en un blanco particular de esta persecución. Las autoridades romanas también comenzaron a ver el cristianismo como una amenaza a su gobierno y autoridad. Los seguidores de Jesús fueron acusados de alterar el orden público y negarse a adorar al emperador, lo que se consideraba un acto de traición contra el Estado. Juan y los otros apóstoles se enfrentaron prisión, tortura e incluso la muerte debido a su fe, pero su determinación de predicar el Evangelio no disminuyó. En este contexto surge la historia de Juan siendo arrojado a un caldero de aceite hirviendo. Aunque no se encuentran los relatos bíblicos canónicos, esta historia está registrada en antiguas tradiciones cristianas y escritos históricos que resaltan la importancia de la fe incluso frente a un peligro extremo. Según estas tradiciones, Juan fue arrojado al caldero de fuego por orden del emperador romano Domiciano hacia finales del siglo I después de Cristo. El motivo de esta persecución fue su fidelidad al cristianismo y su negativa a renunciar a su fe en Cristo. Domiciano, que se consideraba divino y exigía adoración como emperador, veía a los seguidores de Jesús como una amenaza a su poder y autoridad. Promulgó leyes duras contra los cristianos y ordenó persecuciones generalizadas para tratar de suprimir el crecimiento de la religión cristiana. Juan, siendo uno de los apóstoles más destacados y conocidos, se convirtió en un blanco particular para las autoridades romanas. Su liderazgo en la comunidad cristiana y su incansable testimonio de Jesucristo lo convirtieron en una figura influyente, por tanto, en una amenaza para los intereses del gobierno romano. Entonces Juan fue arrestado, torturado y arrojado a un caldero de aceite hirviendo.
El calor abrasador y el vapor sofocante parecen anunciar su inminente sentencia de muerte, mientras quienes presencian este acto de brutalidad esperan el inevitable resultado. Sin embargo, es en este momento de desesperación cuando ocurre el milagro. Cuando los guardias regresan para retirar el cuerpo, John emerge del caldero ileso, sin ningún daño causado por el fuego abrasador. Tu piel no se quema, tus extremidades no se ven afectadas por el calor abrasador. Fue como si una mano invisible hubiera intervenido, protegiéndolo del peligro mortal que lo rodeaba. Esta supervivencia milagrosa no solo confunde y aturde a quienes presencian el acontecimiento, sino que también sirve como un vívido testimonio del poder de Dios trabajando a favor de quienes le sirven con devoción. Juan, como tantos otros mártires de la fe, afrontó el martirio con valentía y una fe inquebrantable, confiando la promesa de que nada podría separarlo del amor divino. Esta historia continúa inspirando y fortaleciendo a los cristianos a lo largo de los siglos, recordándoles que incluso en los tiempos más oscuros y peligrosos, la mano protectora de Dios siempre está presente para quienes confían en Él. La supervivencia milagrosa de John es más que una historia de triunfo sobre el peligro físico. Nos recuerda y es paralela a la historia de la liberación milagrosa de Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego. La Biblia relata, en el capítulo 3 de Daniel, que Sadrach, Mesach y Abednego, 3 jóvenes hebreos, se negaron a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor y fueron arrojados a un horno de fuego como castigo por su fidelidad a Dios. Sin embargo, incluso ante el calor insoportable del fuego, no se consumen. En cambio, una figura parecida a un hijo de los dioses los acompaña al horno, y salen ilesos, sin siquiera olor a humo en sus ropas. Ambos eventos demuestran el poder soberano de Dios sobre las circunstancias y su capacidad para proteger a los fieles en medio del fuego y la adversidad. Ante el coraje de Juan y su firmeza en su fe, las autoridades, descontentas con los resultados de la tortura del apóstol, tomaron una decisión drástica, exiliándolo a la remota isla de Patmos. Al ver que Juan no cedía ante la presión y la amenaza de muerte, decidieron apartarlo de la sociedad y de la comunidad cristiana, con la esperanza de silenciar su voz y socavar su influencia. El exilio de Juan representó no solo un acto de castigo, sino también un intento desesperado por contener el impacto de su mensaje y evitar que su fe inspirara a otros a desafiar la autoridad y volverse a Cristo. El exilio de Juan en la isla de Patmos fue un periodo decisivo en su vida, lleno de significado espiritual y revelaciones divinas. Condenado por su fe en Cristo y su proclamación del Evangelio, Juan fue enviado a esta remota isla como una forma de suprimir su influencia y evitar su predicación. Sin embargo, lo que parecía un gesto punitivo por parte de las autoridades terminó convirtiéndose en un momento crucial en la historia de la Iglesia cristiana. Durante su exilio en Patmos, Juan experimentó una profunda comunión con Dios y recibió visiones extraordinarias que luego conformarían el libro del Apocalipsis, también conocido como Revelación. Estas revelaciones divinas fueron dadas a Juan como un mensaje a las iglesias de su día y a las generaciones futuras, revelando el plan soberano de Dios para la historia humana y el destino final de la creación. Mientras estuvo en Patmos, John no se resignó al aislamiento y la desesperación, sino que continuó dando testimonio de su fe y proclamando el mensaje del Evangelio entre los habitantes de la isla. Incluso en medio de las dificultades y la soledad del exilio, su determinación de servir a Dios permaneció inquebrantable y su testimonio cristiano brilló como una luz en la oscuridad. Las revelaciones divinas que Juan recibió en Patmos revelan la soberanía de Dios sobre todas las cosas y la victoria final de Cristo sobre el mal y el pecado. Estas visiones ofrecieron consuelo, aliento y esperanza tanto a Juan como a la iglesia primitiva, fortaleciendo su fe y preparándolos para los desafíos que enfrentarían en el futuro. Así, el exilio de Juan a Patmos no solo demostró la perseverancia y fidelidad del apóstol frente a la adversidad, sino que resultó en una de las obras más significativas de la literatura bíblica y una fuente de inspiración y guía espiritual para los cristianos a lo largo de los siglos. Juan transformó su periodo de exilio en un tiempo de comunión íntima con Dios y de servicio fiel a su reino, dejando un legado duradero de fe, coraje y compromiso con la verdad. Felipe, uno de los 12 apóstoles, tuvo una vida marcada por la fe y la dedicación al ministerio de Jesús. Sus orígenes están poco documentados, pero sabemos que venía de Betsaida, la misma ciudad natal de Andrés y Pedro. Felipe fue llamado directamente por Jesús, quien le dijo, «Sígueme», Juan 1:43, y respondió prontamente al llamado, demostrando desde el principio la voluntad de seguir al Maestro. Felipe no solo siguió a Jesús, sino que también contribuyó a acercar a otros a él. Fue Felipe quien encontró a Natanael y lo llevó ante Jesús, diciendo,
Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Felipe destacó por su curiosidad y búsqueda de comprensión. A menudo le hacía preguntas a Jesús, buscando comprender mejor las enseñanzas de Cristo y su naturaleza divina. Un ejemplo notable es durante la multiplicación de los panes, cuando Felipe expresó su preocupación sobre cómo alimentar a la multitud, solo para presenciar uno de los milagros más extraordinarios de Jesús. Juan 6, 5, 7. Su interacción con Jesús durante la última cena también es memorable, cuando le pidió a Jesús que les mostrara a los discípulos al Padre, a lo que Jesús respondió: «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me conoces, Felipe. El que me ve a mí ve al Padre». Juan 14, 9. Después de la ascensión de Jesús, Felipe continuó su ministerio con renovado fervor, dedicándose a predicar el Evangelio en diversas regiones. Según la tradición, llevó el mensaje de Jesús a lugares distantes, entre ellos Frigia en Asia Menor. Su ministerio estuvo marcado por milagros y conversiones, y jugó un papel crucial en la expansión del cristianismo en tierras gentiles. A Felipe se le recuerda por su poderosa predicación y por enfrentarse a las prácticas paganas, que a menudo ponían en peligro su vida. El martirio de Felipe tuvo lugar en Hierápolis, una ciudad en la actual Turquía. Su predicación confrontó directamente las creencias y prácticas religiosas locales, lo que condujo a una intensa persecución. Según la tradición, Felipe fue crucificado cabeza abajo, posición que prolongó su sufrimiento. Incluso en el momento de su muerte, continuó predicando y animando a los cristianos a mantener su fe. Su coraje y determinación dejaron una huella indeleble en la comunidad cristiana de Hierápolis, inspirando a muchos a seguir su ejemplo de fe inquebrantable. Bartolomé, también conocido como Natanael, es una figura fascinante entre los apóstoles de Jesús. Su introducción a Jesús es una de las más memorables del Nuevo Testamento. Natanael era de Caná de Galilea y un amigo cercano de Felipe. Cuando Felipe encontró a Jesús y lo reconoció como el Mesías, corrió a contárselo a Natanael. Al principio, Natanael se mostró escéptico. Al oír que Jesús era de Nazaret, preguntó: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Juan 1:46. Felipe insistió en venir y verlo por sí mismo. Cuando se acercó a Jesús, antes que Natanael pudiera siquiera hablar, Jesús dijo: «He aquí un verdadero israelita, en quien no tengo ninguna idolatría». Juan 1:47. Natanael se sorprendió y le preguntó cómo lo conocía, y Jesús le respondió que lo había visto debajo de la higuera antes de que Felipe lo llamara. Este pequeño pero significativo milagro llevó a Natanael a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y Rey de Israel. Juan 1:49. Después de su presentación a Jesús, Bartolomé se convirtió en un seguidor devoto y uno de los 12 apóstoles. Fue testigo de muchos milagros y enseñanzas de Jesús que fortalecieron su fe y preparación para su futura misión. Después de la ascensión de Jesús, Bartolomé, como los demás apóstoles, recibió el Espíritu Santo en Pentecostés, que le dio fuerza y valor para predicar el Evangelio. Bartolomé llevó el Evangelio a muchas regiones lejanas. Según la tradición cristiana, predicó en la India, donde dejó una copia del Evangelio de Mateo. Desde allí continuó su misión en otras regiones como Mesopotamia, Partía, Licaonia y finalmente Armenia. En cada lugar predicó con celo, realizó milagros y convirtió a muchas personas al cristianismo. Su predicación a menudo lo puso en conflicto con los gobernantes locales, quienes veían el cristianismo como una amenaza. El martirio de Bartolomé es uno de los relatos más brutales y conmovedores entre los apóstoles. En Armenia, su predicación condujo a la conversión del rey Polimio y de muchos de sus súbditos. Sin embargo, esta conversión provocó la ira de los sacerdotes paganos y del hermano del rey, Astiages. Bartolomé fue arrestado y condenado a una muerte cruel. Lo desollaron vivo, un tipo de tortura que consistía en quitarle la piel mientras aún estaba vivo. Después de soportar este sufrimiento indescriptible, fue decapitado, completándose así su martirio. Saulo de Tarso, nacido alrededor del año 10 después del nacimiento de Cristo, era originario de Tarso, la capital de la provincia romana de Cilicia, ubicada en la moderna Turquía. Desde joven perteneció a la tribu de Benjamín y durante sus primeros años se convirtió en un ardiente opositor del cristianismo, dedicándose intensamente a la persecución de los seguidores de esta fe emergente. Su celo en la represión del movimiento cristiano fue notorio, siendo responsable de detenciones y contribuyendo al sufrimiento de los primeros cristianos. Sin embargo, la trayectoria de Saúl dio un giro extraordinario que redefinió su papel en la historia cristiana. El punto de inflexión crucial se produjo en una experiencia milagrosa y divina con Jesús.
Mientras estaba en un viaje para perseguir a los seguidores de Cristo en Damasco, Saulo se enfrentó a una intensa luz celestial que lo dejó ciego. En ese momento resonó una voz que preguntaba: «Saúl, Saúl, ¿por qué me percibes?». Esta revelación no solo asombró a Saúl, sino que también transformó radicalmente su perspectiva y su vida. En ese momento, Saúl, ahora ciego y aturdido, se dio cuenta de la magnitud del encuentro que estaba viviendo. El impacto de la revelación de Cristo fue profundo e inmediato. Saulo, ahora consciente de su ceguera espiritual, reconoció la autoridad de Jesús y humildemente preguntó: «Señor, ¿qué quieres que haga?». Este momento representa una transformación radical en la vida de Saulo, un punto de inflexión en su camino y propósito de vida. Jesús le ordenó a Saulo que entrara en la ciudad de Damasco, donde recibiría más orientación. Sin embargo, la ceguera física de Saulo ahora simbolizaba la apertura de sus ojos espirituales a la realidad del Evangelio que previamente había rechazado. Sin la capacidad de ver físicamente, Saulo fue guiado por sus compañeros de viaje a Damasco. La experiencia en el camino a Damasco no fue una mera intervención divina. Fue la base de una nueva identidad para Saulo. En ese momento, comprendió la divinidad de Jesús, reconociéndolo como el Mesías esperado. Mientras tanto, en la ciudad un discípulo llamado Ananías recibió una visión del Señor, en la que se le ordenaba ir a donde estaba Saulo y ponerle las manos encima para que recobrara la vista. Al principio, Ananías se mostró reacio, temiendo la reputación de Saulo como perseguidor de los cristianos. Sin embargo, Dios le aseguró a Ananías la transformación milagrosa que había ocurrido en la vida de Saulo y el papel vital que desempeñaría en la difusión del Evangelio. Ananías obedeció la guía divina y encontró a Saulo en una casa en Damasco. Cuando le impuso las manos, sucedió algo extraordinario. Cuando las escamas cayeron de los ojos de Saúl, su visión fue restaurada por completo. Este acontecimiento físico simbolizó la eliminación de las escamas espirituales que oscurecían su comprensión de la verdad. Al recuperar la vista, Saulo no solo se convirtió en seguidor de Jesús, sino que también fue bautizado, lo que marcó su identificación pública con el mensaje que una vez persiguió. Inmerso en la experiencia de la gracia transformadora, Saulo inmediatamente comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios, sorprendiendo a quienes conocían su reputación anterior. Llamado ahora Pablo, hombre incansable y apasionado por el cristianismo, emprendió extraordinarios viajes misioneros conocidos a lo largo de la historia cristiana. Sus viajes trascendieron las fronteras geográficas, reflejando un ferviente compromiso con la difusión del Evangelio de Jesucristo. Desde las bulliciosas calles de Antioquía hasta ciudades icónicas como Atenas y Corinto, Pablo enfrentó desafíos, persecución y hostilidad para compartir el mensaje transformador del Evangelio. Pablo no era solo un predicador viajero, era un constructor de comunidades. Sus cartas revelan un profundo celo pastoral mientras guiaba y fortalecía las comunidades cristianas que surgían donde quiera que iba. En Tesalónica, Corinto, Efeso y otras ciudades, Pablo no solo predicó, sino que también pasó tiempo enseñando, disciplinando y nutriendo a los nuevos conversos. El apóstol no se contentó simplemente con difundir la buena noticia, fue un arquitecto de la teología cristiana. Sus epístolas, que constituyen una gran parte del Nuevo Testamento, son tesoros de sabiduría teológica que abordan cuestiones cruciales de la fe, la moral y la vida cristianas. Antes de continuar, como siempre, os pido vuestro like y suscripción al canal para ayudarnos a seguir con este trabajo y hacer que YouTube recomiende más vídeos como este. Y volvemos al vídeo. En medio de los desafíos, Pablo perseveró, enfrentándose al encarcelamiento, a las palizas y al rechazo. Su dedicación a la causa de Cristo fue evidente en sus acciones y sacrificios personales. En este contexto de persecución, surgió un profeta con una visión abrumadora que cambiaría toda la historia. La profecía de Agabo acerca de los desafíos inminentes que aguardaban al apóstol Pablo está registrada en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículos 10 y 11. Agabo, un profeta, viene a Pablo en Cesarea para transmitirle un mensaje del Espíritu Santo. Y como estuvimos allí muchos días, vino de Judea un profeta llamado Agabo, y vino a nosotros, y tomó el cinto de Pablo, y le ató las manos y los pies, y dijo: Así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Esta profecía fue una clara advertencia de los peligros que Pablo enfrentaría en Jerusalén. El gesto simbólico de Agabo de usar el cinturón de Pablo para atar sus propios pies y manos enfatizó la inevitabilidad y la naturaleza restrictiva de los desafíos que le esperaban a Pablo.
El profeta advirtió que sería encarcelado por los judíos en Jerusalén y entregado en manos de los gentiles, lo que indica un periodo de sufrimiento y persecución inminente. Ante esta revelación, llama la atención la reacción de sus amigos más cercanos, que le ruegan que evite Jerusalén, temiendo las pronunciadas consecuencias. A pesar de recibir esta profecía, Pablo estaba decidido a seguir adelante, demostrando su valentía y compromiso con el llamado que sentía del Señor. Aunque es consciente de los desafíos que le esperan, mantiene una determinación inquebrantable de seguir su llamado divino. Esta profecía sirvió como preparación espiritual y recordatorio de que el camino por delante sería difícil. Pero Pablo estaba dispuesto a afrontar los desafíos por causa de su fe. Así que siguió adelante hacia Jerusalén, convencido de que estaba en sintonía con el propósito de Dios para su vida. Al llegar a Jerusalén, Pablo fue recibido por sus hermanos en la fe. Sin embargo, pronto los acontecimientos se desarrollaron según la profecía de Agabo. Los judíos de Jerusalén, influenciados por una falsa acusación de que Pablo predicaba contra la ley y el templo, provocaron un motín y agresiones contra él. Los judíos, especialmente los líderes religiosos, afirmaron que Pablo iba en contra de la tradición judía y faltaba el respeto a elementos centrales de la fe judía. Pablo enseñó que la salvación venía por medio de la fe en Cristo y no por medio de las obras de la ley. Argumentó que los gentiles conversos no necesitaban seguir todas las prácticas y rituales de la ley judía, como la circuncisión y las leyes dietéticas. Este enfoque teológico de Pablo generó controversia y resistencia entre algunos grupos más conservadores dentro de la comunidad judía, que valoraban fuertemente la estricta observancia de las leyes judías. La situación se volvió tan volátil que las autoridades romanas intervinieron para trasladar a Pablo a Cesarea, una ciudad costera que serviría como sede de su juicio ante el gobernador Félix. El juicio de Pablo en Cesarea ante el gobernador Félix se caracteriza por la ausencia de pruebas sustanciales que justifiquen su arresto. Félix, al oír las acusaciones y argumentos, reconoce la falta de justificación, pero mantiene a Pablo bajo arresto, incluso sin una condena formal. Durante este periodo, Pablo continúa predicando el mensaje cristiano, incluyendo compartir la esperanza de la resurrección. Después de una serie de audiencias y apelaciones, Pablo permaneció detenido durante 2 años en Cesarea, enfrentando cargos infundados. Con la sucesión de gobernadores, Pablo es llamado nuevamente a defenderse ante Festo, sucesor de Félix. Una vez más, las acusaciones contra Pablo resultan infundadas y él expresa su deseo de apelar al César, ejerciendo su derecho como ciudadano romano. Esta decisión lo envió a Roma, donde enfrentaría su juicio final ante el emperador Nerón. El viaje a Roma estuvo lleno de desafíos, incluido un naufragio en el camino. La historia del naufragio de Pablo en la isla de Malta es un episodio conmovedor narrado en el libro de los Hechos, capítulos 27 y 28. En ese momento, Pablo se dirigía a Roma como prisionero, junto con otros viajeros, entre ellos el centurión Julio, quien era responsable de su custodia. El viaje comenzó en condiciones desfavorables y Pablo, con su intuición espiritual, advirtió de los peligros inminentes. Sin embargo, su consejo fue ignorado. Mientras navegaba por el mar Adriático, una fuerte tormenta azotó el barco. La situación se volvió cada vez más crítica y la tripulación perdió la esperanza de sobrevivir. En medio de la tormenta, Pablo recibió un mensaje de Dios a través de un ángel, asegurándole que todos a bordo sobrevivirían, pero el barco sería destruido. Compartió esta revelación con la tripulación, ofreciéndoles esperanza y alentándolos a permanecer a bordo para garantizar la seguridad de todos. El barco finalmente encalló en un banco de arena, pero, cumpliendo la promesa de Dios, todos llegaron sanos y salvos a la isla de Malta. La población local, al notar el estado de los náufragos, mostró generosidad encendiendo un fuego para calentarse. Mientras Pablo ayudaba a recoger leña, una víbora venenosa salió del fuego y lo mordió. Sorprendentemente, no sufrió ningún daño, lo que llevó a los lugareños a considerarlo un dios. Este incidente abrió la puerta para que Pablo compartiera el evangelio en Malta, donde también realizó curaciones y milagros. Después de 3 meses, Pablo y sus compañeros abordaron un barco alejandrino que había invernado en la isla y pudieron continuar su viaje hacia Roma. El viaje continúa y Pablo finalmente llega a Roma. Su llegada no está marcada por grandes celebraciones, sino por la continuidad de su misión, incluso bajo arresto domiciliario. Bajo la atenta mirada de un soldado romano, Pablo recibe permiso para predicar y enseñar. Hace un llamamiento a los líderes judíos para que compartan el mensaje de Cristo y algunos responden positivamente mientras que otros se resisten.
El período en Roma sirve como epílogo del viaje de Pablo, donde continúa impactando vidas incluso mientras enfrenta la perspectiva de la muerte. El libro de los Ateos cierra con Pablo residiendo en Roma, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin obstáculos. Su situación en la capital del Imperio Romano no impidió su celo misionero. Se le dio la libertad de recibir visitas y durante este tiempo Pablo también continuó escribiendo cartas, incluyendo algunas de las llamadas cartas de prisión, como Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas cartas reflejan su profunda teología y sabiduría, transmitiendo aliento, instrucción pastoral y enseñanzas sobre la naturaleza de Cristo y el cristianismo. Segunda carta a Timoteo, a menudo considerada una de las últimas cartas de Pablo, es especialmente emotiva y reflexiva. En ella, Pablo expresa la conciencia de que su vida está llegando a su fin. Menciona su lucha, perseverancia y fidelidad al Evangelio, a pesar de las dificultades. Pablo comparte palabras cargadas de significado, expresando que él ya está siendo derramado como libación y que el tiempo de su partida ha llegado. Sin embargo, en lugar de lamentarse, Pablo declara que ha peleado la buena batalla y ha guardado la fe. Su lenguaje sugiere una sensación de logro y paz interior frente a lo inevitable. En una de sus declaraciones más memorables, registrada en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18, Pablo comparte su perspectiva sobre las pruebas de la vida. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, y los que no se ven son eternos. Estas palabras indican que Pablo entendía las adversidades como temporales en comparación con la gloria eterna que esperaba a los creyentes. Su expectativa de vida eterna se basaba en la convicción de la resurrección y la obra redentora de Cristo. Tiempo después, en el año 64 después de Cristo, un gran incendio devastó la ciudad de Roma durante el reinado del emperador Nerón. Las llamas consumieron extensas zonas, ocasionando importantes pérdidas y dejando a gran parte de la población sin hogar. La causa exacta del incendio sigue siendo incierta, pero algunas fuentes históricas sugieren que el propio Nerón pudo haber estado involucrado. Se sabe que Nerón tenía ambiciones de reconstruir partes de la ciudad según sus propios grandes diseños arquitectónicos. El incendio le brindaría la oportunidad de rediseñar y remodelar la ciudad según sus deseos. Esta reconstrucción podría aumentar su popularidad entre la población romana. Algunas fuentes antiguas, como el historiador romano Tácito, sugieren que Nerón tocaba su lira y cantaba poemas mientras observaba el fuego. Estos relatos controvertidos alimentaron la idea de que Nerón tenía cierta responsabilidad por el desastre. Sin embargo, el emperador Nerón enfrentó el desafío de lidiar con el descontento popular en medio de la devastación. En un intento por desviar la culpa de sí mismo, Nerón recurrió a una comunidad ya marginada en Roma, los cristianos. La fe cristiana era vista con sospecha por las autoridades romanas y los seguidores de Jesús a menudo eran malinterpretados. Nerón inició una campaña de persecución contra los cristianos, acusándolos injustamente de ser responsables del incendio. Muchos historiadores consideran esta persecución como un intento de desviar la atención pública de su posible participación en el incendio y consolidar su poder. Los cristianos se han convertido en chivos expiatorios convenientes en medio del caos. Durante la persecución desatada por Nerón, varios seguidores del cristianismo fueron sometidos a prisión, torturas y diversas formas de muerte. Algunos se enfrentaron a la crucifixión, otros fueron arrojados a las arenas para ser alimento de los animales salvajes, algunos fueron utilizados como antorchas humanas para iluminar la ciudad por la noche, mientras que otros encontraron su fin siendo decapitados. Finalmente, en el año 67 después de Cristo, Pablo fue arrestado y encarcelado una vez más. Sin embargo, a diferencia de las detenciones anteriores, Pablo ya sentía que esta vez no escaparía con vida. Su convicción se basaba en la certeza de que había peleado la buena batalla, había completado su camino y había preservado la fe, como está escrito en Timoteo. Según la tradición cristiana, Nerón condenó a Pablo a la pena capital, siendo decapitado en el camino de Roma a la hostia. Esta elección de ejecución estaba evidentemente relacionada con el hecho de que Pablo también era ciudadano romano. De lo contrario, es probable que su muerte hubiera tomado formas más crueles y humillantes. Por ejemplo, la misma tradición informa que Pedro, contemporáneo de Pablo y también detenido durante ese periodo, fue crucificado cabeza abajo en el circo de Nerón. Que el legado duradero del apóstol Pablo sea una invitación a la reflexión y a la acción. Al contemplar el ejemplo de fe y compromiso de Pablo,
nos vemos desafiados a reflexionar sobre nuestro propio camino espiritual. Su disposición a enfrentar la adversidad, soportar la persecución y mantener una fe inquebrantable incluso frente a la muerte sirve como un faro que nos guía en nuestro propio camino de fe. Tomás, también conocido como Dídimo, es a menudo recordado como Tomás el escéptico debido a su reacción inicial ante la noticia de la resurrección de Jesús. Después de la crucifixión de Jesús, Tomás no estaba presente cuando Jesús se apareció por primera vez a los otros discípulos. Cuando le dijeron que habían visto al Señor resucitado, Tomás respondió con escepticismo: si no veo la señal de los clavos en sus manos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Juan 20, 25. 8 días después, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos, esta vez en presencia de Tomás. Jesús invitó a Tomás a tocar sus heridas y creer. Tomás, lleno de asombro y reverencia, exclamó: Señor mío y Dios mío. Juan 8:28. Este momento no solo disipó sus dudas, sino que también solidificó su fe de manera profunda y duradera. Después de la ascensión de Jesús y de Pentecostés, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, Tomás se dedicó al ministerio, llevando el mensaje del Evangelio a regiones distantes. Según la tradición cristiana, viajó mucho, predicando en Mesopotamia y Partía y finalmente en la India, donde su ministerio floreció notablemente. En la India, Tomás estableció comunidades cristianas, particularmente en la región de Kerala, donde aún hoy existen comunidades cristianas que se identifican como cristianos de Santo Tomás. Su predicación estuvo acompañada de milagros y curaciones, y logró convertir a muchas personas al cristianismo, incluidos miembros de la nobleza local. La labor misionera de Tomás en la India no estuvo exenta de peligros. También enfrentó una feroz oposición por parte de sacerdotes y líderes religiosos locales. El martirio de Tomás es uno de los acontecimientos más conmovedores de la historia de los apóstoles. Según la tradición, fue martirizado en Milapore, una zona cercana a la actual ciudad de Chennai, India. Ante una creciente hostilidad, Tomás finalmente fue arrestado y condenado a muerte. Fue atravesado por lanzas, una muerte dolorosa y lenta. Incluso en sus últimos momentos, Tomás mantuvo firme su fe, testificando la verdad del Evangelio hasta el final. Mateo, también conocido como Leví, antes de su llamado trabajaba como recaudador de impuestos en Capernaum, una profesión que lo hizo impopular entre sus compañeros judíos. Los recaudadores de impuestos a menudo eran vistos como traidores y pecadores, ya que trabajaban para el opresor Imperio Romano y a menudo extorsionaban dinero más allá de los impuestos debidos para su propio beneficio. Sin embargo, Jesús vio la reputación legendaria de Mateo y lo llamó a seguirlo. Mientras Mateo estaba sentado en el puesto de recolección, Jesús pasó y dijo: Mateo, sin dudarlo, se levantó, dejándolo todo y siguió a Jesús. Este acto de abandono inmediato de su antigua vida es un testimonio de la poderosa atracción y autoridad de Jesús. Mateo no solo se convirtió en uno de los discípulos más fieles de Jesús, sino que también tuvo el honor de escribir uno de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo es especialmente significativo porque fue escrito con un profundo conocimiento de la cultura y las tradiciones judías, lo que evidencia que Mateo quería mostrar a sus compatriotas que Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras hebreas. Este evangelio destaca muchos aspectos de la vida y las enseñanzas de Jesús, incluido el Sermón del Monte, y está estructurado para mostrar cómo Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento. La autoría de este evangelio atribuye a Mateo un papel crucial en la transmisión de las enseñanzas y el mensaje de Jesús a las generaciones futuras. Después de la resurrección de Jesús y el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, Mateo se dedicó a difundir el evangelio más allá de las fronteras de Judea. Su ministerio lo llevó a varias regiones, incluida Partía, Persia, Etiopía y posiblemente otras áreas alrededor del mar Mediterráneo. En cada lugar predicó con celo y realizó muchos milagros, convirtiendo a innumerables personas al cristianismo. La tradición cristiana cuenta que Mateo fue especialmente activo en Etiopía, donde logró convertir a muchos a la fe cristiana, estableciendo una comunidad vibrante y ferviente. El martirio de Mateo es un acontecimiento que resalta su dedicación y coraje hasta el final. Mateo fue arrestado y condenado a muerte. Fue martirizado por la espada, un final rápido pero brutal. A Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor, se le identifica a menudo con este nombre para distinguirlo de Santiago, hijo de Zebedeo, conocido como Santiago el Mayor. Santiago el Menor era hijo de Alfeo y, según algunas tradiciones, pudo haber sido pariente de Jesús, posiblemente un primo. Se sabe poco sobre los primeros años de Santiago el Menor,
pero fue llamado por Jesús para ser uno de sus 12 apóstoles. Estuvo presente en muchos de los eventos importantes del ministerio de Jesús y jugó un papel crucial en la iglesia primitiva después de la resurrección de Jesús. A Santiago el Menor se le asocia a menudo con el liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Algunos eruditos creen que puede ser la misma persona que Santiago, el hombre justo mencionado en otra parte del Nuevo Testamento, que era un líder respetado en la comunidad cristiana de Jerusalén. A Santiago el Menor se le atribuye tradicionalmente la autoría de la Epístola de Santiago en el Nuevo Testamento, un texto que enfatiza la importancia de las obras como evidencia de una fe viva y activa. Su liderazgo en la iglesia primitiva estuvo marcado por la sabiduría y la piedad. Según la tradición, Santiago el Menor fue martirizado en Jerusalén. Relatos históricos, como los de Flavio Josefo y otros escritos apócrifos, sugieren que fue lapidado por orden del sumo sacerdote Ananos. Su muerte ocurrió aproximadamente en el año 62 después de Cristo y fue consecuencia de su fuerte predicación y liderazgo cristiano que enfureció a las autoridades religiosas judías. Fue llevado al pináculo del templo y cuando se negó a renunciar a su fe en Jesús, fue arrojado desde la altura. Sobreviviendo a la caída, fue apedreado y finalmente golpeado en la cabeza con un garrote por un lavandero, sellando su martirio. Judas Tadeo, también conocido como Tadeo o Leveo, es uno de los apóstoles menos mencionados en los evangelios, pero es venerado por su dedicación y celo en el ministerio de Jesús. El nombre Tadeo significa corazón valiente y a menudo se le identifica como el autor de la Epístola de Judas en el Nuevo Testamento. Una carta breve pero poderosa que advierte contra los falsos maestros y anima a los cristianos a perseverar en la fe. Tadeo fue llamado por Jesús para ser uno de los 12 apóstoles y, como los demás, fue testigo de muchos de los milagros y enseñanzas de Jesús. El martirio de Tadeo se relata de diversas maneras, pero la tradición más aceptada es que fue martirizado en Persia. Fue asesinado a golpes de hacha o garrote, lo que refleja la violencia a la que se enfrentaban los primeros misioneros cristianos. Su muerte se sitúa a menudo en el siglo I y se le recuerda por su valentía y devoción hasta el final. Simón el Celote, también conocido como Simón el Cananeo, es otro de los apóstoles cuya vida está rodeada de misterio y reverencia. El apodo de Celotes sugiere que puede haber sido miembro del grupo nacionalista judío conocido como los Celotes, quienes eran fervientes oponentes del dominio romano sobre Israel. Sin embargo, después de ser llamado por Jesús, Simón dejó de lado sus aspiraciones políticas para seguir el camino de la paz y la fe. Como uno de los 12 apóstoles, Simón estuvo presente en muchos de los eventos importantes del ministerio de Jesús. Fue testigo de los milagros, escuchó las enseñanzas y estuvo presente en la Última Cena y Pentecostés. Su transformación de un aspirante a revolucionario político a un ferviente predicador del Evangelio ejemplifica el poder transformador del llamado de Jesús. Después de la ascensión de Jesús, Simón predicó el Evangelio en varias regiones, incluida África y Gran Bretaña, según algunas tradiciones. Trabajó incansablemente para convertir a la gente al cristianismo, enfrentándose a muchos desafíos y peligros en el camino. Se dice tradicionalmente que el martirio de Simón el Celote ocurrió en Persia, donde estaba predicando con su compañero apóstol Judas Tadeo. Ambos fueron perseguidos por su predicación y finalmente martirizados. Simón fue cortado por la mitad, una muerte brutal que refleja la severidad de la persecución que enfrentaron los primeros cristianos. Su fe inquebrantable y su dedicación al Evangelio hasta su último aliento son recordadas y veneradas hasta el día de hoy. Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles de Jesús, es mejor conocido por su traición, un acto que cambió el curso de la historia bíblica. Elegido por Jesús como discípulo, Judas era el tesorero del grupo, responsable de administrar los recursos financieros. Sin embargo, su nombre se convirtió en sinónimo de traición cuando entregó a Jesús a los líderes religiosos por 30 piezas de plata. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: «Dádmelo, y yo os lo entregaré». Y le pesaron 30 piezas de plata. La decisión de Judas de traicionar a Jesús ha sido objeto de mucha especulación y debate. Algunos creen que estaba desilusionado con la dirección que estaba tomando el ministerio de Jesús, tal vez esperando una revolución política que nunca llegó. Otros sugieren que Judas estaba impulsado por la codicia. Sin embargo, la Biblia también sugiere que fue influenciado por Satanás, lo que apunta a una lucha espiritual más profunda. Independientemente de las razones, su acto de traición es uno de los momentos más oscuros de los evangelios. Después de traicionar a Jesús, Judas estaba consumido por el remordimiento.
Intentó devolver las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, pero ellos se negaron. Desesperado, Judas arrojó las monedas al templo y salió a ahorcarse. Las descripciones de la muerte de Judas Iscariote en los evangelios presentan diferencias notables. Mientras Mateo relata que Judas, después de arrepentirse de su traición, devolvió las 30 piezas de plata a los sacerdotes y luego se ahorcó. Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5. El libro de los Hechos describe una muerte más gráfica, mencionando que Judas compró un campo con el dinero de la traición y al caer de cabeza, su cuerpo se rompió, derramando sus entrañas. Hechos capítulo 1, versículos 18 y 19. Para reconciliar estas dos narraciones, algunas interpretaciones sugieren que Judas inicialmente se ahorcó, como se menciona en Mateo, y que más tarde, posiblemente debido a la descomposición u otros factores, su cuerpo cayó y se abrió, alineándose con el relato de los Hechos. Esta conciliación nos permite considerar que ambas descripciones abordan aspectos o momentos diferentes de la muerte de Judas, ofreciendo una visión más completa del trágico final del traidor de Jesús. Su suicidio fue un final trágico para uno de los apóstoles más infames y la tierra comprada con las monedas, conocida como el campo de sangre, se convirtió en un símbolo de su traición. La figura de Judas Iscariote provoca profundas reflexiones sobre el arrepentimiento y la redención. Su traición fue un acto premeditado, pero su arrepentimiento llegó demasiado tarde para cambiar su destino. La tragedia de Judas es que estaba tan cerca de la fuente del perdón y de la gracia, pero al final eligió la desesperación. Su vida y su muerte sirven como advertencias sobre las consecuencias de las decisiones y el peso del remordimiento. La historia de Judas nos lleva a contemplar la naturaleza del perdón y la misericordia divina. A pesar de su traición, la misión de Jesús siguió adelante, cumpliendo las profecías y redimiendo a la humanidad. La historia de los 12 apóstoles no es solo una historia de fe, sino un testimonio del sacrificio y el coraje de aquellos que dedicaron sus vidas a difundir el mensaje de Jesucristo. Cada uno de ellos enfrentó desafíos inimaginables, persecución y, para muchos, una muerte trágica, pero ninguno renunció a la misión que se le confió. El legado de estos hombres sigue vivo hoy en día e inspira a millones de personas en todo el mundo. El cristianismo creció y se extendió gracias a su inquebrantable dedicación. Y ahora, nos toca a nosotros mantener viva esta historia, aprender de su ejemplo y seguir las enseñanzas dejadas por Cristo. Si este vídeo te ayudó a comprender mejor el destino de los apóstoles, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal María, la Madre del Hijo de Dios, para seguir viendo más contenido como este. Que la paz y la gracia de Dios estén contigo. Nos vemos en el próximo vídeo.